milagros, cosas poderosas que el Señor ha hecho. Claro, el Señor inclina sus oídos. El Salmos 34 dice, los ojos del Señor, escuche, los ojos del Señor están sobre los sadik, sobre los justos. Así dice la Biblia, Reina Valera. Hola, 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 mis amados hermanos, una bendición tremenda poder estar compartiendo con ustedes como cada una de las oportunidades que el ABA nos regala para compartir la palabra del Señor. Recién terminamos nuestra reunión habitual en barrio Los Chañares, la localidad de Stanti, la provincia Córdoba y la nación argentina, bendita República Argentina, que bendecimos y no nos cansamos de bendecir y declamar una y otra vez para que venga un tiempo de refrigerio en los hogares, las familias, los matrimonios. Cuánto necesitamos la intervención divina en la economía, en la salud. Ay, cuántos pedidos de oración, cuántas peticiones por restauración, por liberación, muchos hogares que necesitan ser liberados. Bueno, es la palabra del Señor la que puede hacer mucho más allá de lo que nosotros entendemos o comprendemos. Claro, hay que darle una oportunidad al Señor y vas a ver que el resultado, siempre lo digo, te va a sorprender. 28 son los capítulos del libro de Mateo, que venimos realizando un estudio sistemático, un estudio panorámico del libro de Mateo, y hoy el capítulo 17 es nuestra cita en esta tarde. Vamos a hablar de la transfiguración, vamos a hablar de distintas sanidades que el Mesías Yeshua, Él lo hace. Y vamos a hablar también del pago del impuesto y otra vez que el Mesías va a anunciar su muerte. Estoy invitándote a que te suscribas a nuestra página de YouTube, que dale me gusta, suscríbete, toca la campanita, hace algún comentario. De esta forma nos vas a ayudar y vas a recibir, cuando tocas la campanita, vas a recibir una notificación cada oportunidad, cada vez que subamos un video, una enseñanza a la plataforma de YouTube, vas a recibir la notificación. Dije que es totalmente gratuito y no hay que pagar nada por nada. Vamos a la Biblia. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo, que hayas tenido un Shabbat bendecido, ahí compartiendo testimonios con nuestros hermanos, y esto aumenta la fe. Cuando el Señor hace cosas, mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos, de lo que nosotros podemos entender o comprender. Aparecen los trabajos, aparece la sanidad, aparecen las crisis, los conflictos que parecía algo imposible en el hogar, en el matrimonio, en la familia. Bueno, tiene solución. Qué bueno es saber que todo tiene solución. Mi hermano querido Sergio Cajas, te doy la bienvenida. Bendiciones, siervos, me dice, atento a la nueva instrucción, 5.5, la transmisión, eso me gusta, es bueno. El otro día hablaba en una ferretería, acá cerca nomás, y justamente de que todo tiene solución. Empecé por ahí, es una palabra, o sea, una conversación casual, decimos siempre, una conversación casual dirigida o direccionada cuando hay gente que no conocen del Señor, o tal vez sí, pero no se identifican. Bueno, esa es una palabra, una conversación casual dirigida para entablar una conversación y hablarle, claro, de lo más importante, el reino de Dios y su justicia. Y dije, todo tiene solución. No, me corrigió una persona y me dice, no, todo no, porque la muerte no tiene solución. Una vez que te fuiste, te fuiste. Bueno, tengo una buena noticia para darte, le dije. La Biblia dice que sí, porque Él venció, Cristo, el Mesías Yeshua, venció la muerte. Oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice el apóstol Pablo. Oh muerte, tu
tumba, la sepultura, no, porque Él venció a la muerte no lo pudo retener. Cuando fueron a ver las mujeres esa mañana a la tumba, la piedra estaba corrida, se había corrido y la tumba estaba vacía. Alguien les había dicho: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Esta es mi hija Caro desde la provincia de San Juan, que está en la transmisión. Muy buenas tardes, siervo, me dice bendiciones. Un abrazo grande a la provincia querida de San Juan. La localidad es La Bebida. Ahí está Carolina con todos los hermanos, familia establecidos, a quienes saludo y bendigo desde aquí. Pronto, el lunes, si el Eterno así lo permite, en la provincia de San Juan, compartiendo con la familia, con los hermanos. Hay mucho para hacer, mucho para predicar, mucho para enseñar. Qué bueno que es el Señor, que nos da los recursos, que nos da la fuerza, que nos da la salud, y que nos da la palabra, que es importante. Bueno, justamente voy a la palabra del Señor. Mateo, venimos desarrollando un estudio sistemático, panorámico del libro de Mateo. Sabés que cada vez que termina cada transmisión, me acuerdo y se me vienen a la mente más información. Claro que el tiempo es pequeño, no tengo mucho tiempo y quiero hacerlo reducido para que no se haga muy extenso, pero hay muchísimo para aprender en la Biblia, en la palabra. Y claro, lo más importante de todo es no ser un oidor olvidadizo, sino hacedores. Eso es lo que la palabra del Señor quiere. Romanos capítulo 2, creo que es el versículo 13, y en Santiago capítulo 1, versículo 22, no siendo oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. La transfiguración, me dice Reina Valera, voy a leer Reina Valera 1960, la transfiguración. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso, Pastor Cajas, de la transfiguración? Bueno, ahora te cuento. 6 días después de todo lo que vimos, de la multiplicación de los panes, de la sanidad de los enfermos, de todos esos acontecimientos, 6 días después, el número 6, está relacionado al hombre, porque el 6º día fue creado el hombre. 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, escuche, a un staff de apóstoles, de discípulos, más íntimos podríamos decir. Siempre se dice los más cercanos, los más íntimos, a Pedro, Kefas, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó, dice, aparte a un monte alto. Los llevó aparte a un lugar especial, un monte alto, y se transfiguró, es decir, cambió la apariencia, cambió el ser. El Señor se transfiguró de una figura, de un estado de cosas, pasó a otro estado de cosas, se transfiguró, de una figura, de una forma, pasó a otro estado. Ya vamos a ver qué características, qué cualidades tenía esa transfiguración. María, te doy la bienvenida. Buenas tardes, pastor. Me dice, atenta a oír la poderosa palabra del Señor. Dios bendiga su vida. Muchísimas gracias, María. Un abrazo grande. Gracias, muchas gracias por compartir con nosotros y por cada mensaje que nos anima y nos alienta a más y más y más. Vamos a la palabra del Señor. Transfiguración. Y se transfiguró delante de ellos. Ellos vieron el espectáculo, el acontecimiento. ¿Y qué sucedió? Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, Pedro, hasta ahí nomás, hablando con él. Abro un paréntesis. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros estudiamos la Torá en el libro de Éxodo, Shemot, vemos que cuando Moisés, el responsable de sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto para llevarlo, direccionarlo
a la tierra buena, ancha y espaciosa que fluye leche y miel, cuando sucedía que cuando subía al monte Sinaí, llamado también el monte Horeb, también conocido como el monte de Dios, ¿qué pasaba cuando Moisés descendía? Su rostro dice que resplandecía, era tan grande la luminosidad, el resplandor que vertía del rostro de Moisés, que se tenía que cubrir, porque el pueblo no lo podía mirar a la cara, al rostro, porque era resplandeciente. Entonces se cubría con un velo, porque era muy fuerte la intensidad. Esto nos habla, nos da una señal, nos da una pista de las cosas espirituales, de lo que vamos a alcanzar nosotros en la restauración de todas las cosas. Todo lo que pasó el Mesías Yeshua, todos los acontecimientos que vemos, bueno, nosotros en gran parte también vamos a experimentar esas cosas. La resurrección, por ejemplo, algo tan grande, tan precioso como es la resurrección. Se transfiguró y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías, dice el versículo 3 de Mateo capítulo 17. Bueno, lo vamos a ver, a estos dos protagonistas son muy especiales, Moisés y Elías, se va a hablar mucho de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son representantes. ¿De qué, pastor? Ellos representan, Moisés, por un lado, representa la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros, la ley de Moisés, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Moisés representa la ley, la Torá. Y Elías representa, claro, a los profetas. Entonces siempre vas a encontrar a Moisés y a Elías en algunos acontecimientos del Mesías y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque se los relaciona, se los conecta inmediatamente con la Torá y los profetas. La ley vas a encontrar en Reina Valera y los profetas. Sigo en la palabra del Señor. Se transfiguró, dice, y el 17:3, he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, Pedro dijo, a ver, ahí está. Entonces Pedro dijo a Yeshua, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Otra versión dice Sucot, 3 cabañas. Era el tiempo, por algo lo anuncia esto. Bueno, ya voy a abrir un paréntesis. Una cabaña, una enramada para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Apareció la palabra cabañas. Bueno, cabañas, Sucot sería la palabra hebrea que define cabañas, tabernáculos. Eran esas enramadas que se hacían en el desierto para recordar, para conmemorar los 40 años de peregrinaje en el desierto, que pudieron habitar en esas viviendas tan precarias, pero pese a ser tan precarias, nunca tuvieron escasez, nunca tuvieron necesidad. Es más, algo sorprendente, por los 40 años de peregrinaje dice que la ropa no sufrió desgaste. 40 años, queridos hermanos. Bueno, entonces es una fiesta, la que estamos hablando, que encontramos en Levítico capítulo 23. La fiesta de Sucot es la fiesta número 7. Tenés Pascua, Pesaj, tenés panes sin levadura, tenés las primicias, tenés Shavuot o Pentecostés, como lo conocés, tenés el día de trompetas, tenés el día del perdón y tenés la fiesta de los tabernáculos, de las enramadas o las fiestas de las cabañas. Por eso, Pedro, no es que se le ocurrió algo porque sí nomás, porque estaba en proximidad o seguramente ya estaba la fiesta de las cabañas, la fiesta de Sucot. Para todos aquellos que dicen, no, ya las fiestas, no hay que darle importancia, es obsoleto, ya quedaron sin efecto. No, el Mesías, Yeshua, no vino a cambiar, a cancelar, a invalidar, a abrogar la ley o los profetas. No, ni lo piensen.
He venido a cumplir, a dar correcto cumplimiento, dice otra versión, a complementar, dicen otras, a completar, dicen otras versiones. Él no vino a abolir nada, nada de nada. Ahí está, versículo 5, mientras él aún hablaba, mire, Pedro estaba hablando, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué era? Una voz desde la nube que decía, escuche, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otra versión dice, este es mi Hijo amado, quien produce placer. A él oíd. Esto es importante, esto es muy importante. A él oíd, porque él es el verbo, él es la palabra que se hizo carne, según Juan capítulo 1, versículo 14. Y a Moisés se le había dicho, a Moisés va a citar también el versículo, no recuerdo, pero dice, levantaré, dice el Señor, levantaré un profeta de su pueblo, del mismo pueblo hebreo, levantaré un profeta como Moisés, y dice, a él oíd. Muchos creyeron por mucho tiempo que ese profeta sería Josué, hijo de Nun, pero no, es el Mesías Yeshua. Por eso los cielos se abren y una voz del cielo, cuando fue al bautismo con Juan el Inmersor, Juan el Bautista, los cielos se abrieron, primeramente el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo se posó en forma de paloma sobre el hombro del Mesías Yeshua y una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este caso dice, este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia, a él oíd. A él Shema es la palabra hebrea, oíd, prestar atención, hacer caso, obedecer. Eso quiere decir Shema, eso quiere decir oíd cuando encontramos en la Biblia esta palabra. Al oír, al Shema, esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, adoración, esto es adoración pura. Y tuvieron, ¿qué cosa? Gran temor. Entonces Yeshua se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Yeshua solo. Y Moisés y Elías, bueno, era una visión. Cuando descendieron del monte, Yeshua les mandó, miren, diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre, ¿hasta cuándo? Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ya él lo está profetizando. Segunda vez en el libro de Mateo que el Señor habla de la muerte, de su muerte y de ¿qué más? De la resurrección. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Eso estaba escrito en el Malaquías, en el profeta Malaquías, dice que Elías tenía que venir. Respondiendo el Mesías Yeshua les dijo, a la verdad, Elías viene primero, es cierto, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que no quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de quién, de Juan el Bautista. El espíritu de Elías estaba sobre quién, sobre Juan el Bautista. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? Murió decapitado. En esa gran celebración, en ese cumpleaños de Herodes, el rey Herodes, porque claro, Salomé, la hija de Herodías, comenzó a bailar y el rey le prometió hasta el medio reino y lo que quisiera le iba a dar y pidió la cabeza, siendo direccionada por la madre la cabeza de Juan el Inmersor, Juan el Bautista. Entonces fue muerto, fue decapitado y ahí el Mesías dice, a la verdad vino. Como en el tiempo del profeta Elías, que él hablaba, claro, mire, la Biblia habla de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos maestros,
falsos hermanos, falsos adoradores, dioses falsos. Bueno, porque han habido y hay hasta el día de hoy. Pero claro, Elías, tanto como Juan el Bautista, profetizaban y hablaban acerca del reino de los cielos, no cosas humanas, no adivinanzas, no cosas de evidente, no, hablaban de la palabra del Señor. Un profeta es, claro, una persona que habla pura y exclusivamente palabra de Dios. Si no está en la Biblia, claro, no lo habla, porque es un representante de la Torá aquí en la tierra, representante de Israel. Sebas, ¿cómo estás? Sebastián Ariel me saluda. Hola, buenas tardes, Roe Pastor. Bendiciones para todos. Un abrazo grande, Sebas, para tu familia también. Siempre en nuestro corazón y en nuestras oraciones hay una lista. Ahí van todos mis hermanos que están en necesidad, que están en escasez, para que reciban ser fortalecidos en las cosas del Señor. Porque los tiempos que la Biblia nos habla son difíciles, que los días, dice la Biblia, venideros son malos. Fíjate cuánta inseguridad, cuánta muerte, guerras, rumores de guerra, pestes, enfermedades. Bueno, hay una gran necesidad de volverse a Dios y aferrarse a la palabra del Señor. Te bendigo desde aquí, muchísimas gracias, un gran abrazo. Querido Sebas Ariel. Bueno, seguimos con la palabra del Señor. Yeshua sana a un muchacho endemoniado. Vimos distintas sanidades del Mesías y en este caso un muchacho que está endemoniado, poseído por demonios. Esto, hermanos, no es solamente una historia, un relato o algo que pasó. No, sucede hasta el día de hoy. Hay en los hogares personas que están poseídas o altamente poseídas, que, bueno, su vida es un suplicio, se podría decir. Es un calvario, se dice por ahí normalmente. Bueno, porque han abierto una puerta o han dado lugar a las cosas, porque estamos inmersos en un mundo espiritual. Está lo bueno, las cosas del Señor y la oposición constantemente. Entonces, tenemos que ser sabios y muy cuidadosos y aferrarnos, dije recién, a las cosas espirituales para poder estar firmes y resistir al diablo en los momentos malos. Bueno, acá hay un muchacho que está enfermo, según este relato, está endemoniado. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque, muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo, lo han traído un hombre que está clamando: voy a saludar a mi mamá, querida madre, abundantes bendiciones, queridos pastores, me dice saludos. Ahí está mi mamá desde la provincia de San Juan también, conectándose, uniéndose a nuestra transmisión y diciéndome: aquí estoy, sponsor oficial del ministerio. Muchísimas gracias, mi querida madre. Ya estamos para el día lunes, el almuerzo, si el Eterno así lo permite. Respondiendo, Yeshua dijo: oh generación incrédula, mire cómo los trata. Oh generación incrédula y perversa. Otra versión dice malvada y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Este hombre que tiene al hijo, que está enfermo, está sufriendo una patología, una espiritual, está endemoniado. Y el demonio lo maltrata, lo tira, dice, a veces al fuego, a veces lo tira al agua. Le puede suceder en cualquier momento, en el día, en la noche, en la madrugada. El diablo, la Biblia dice, Juan 10:10, el ladrón, Satanás, el adversario, el mentiroso, el homicida. Bueno, Juan 10:10, el ladrón dice, no vino sino a hurtar, matar y destruir. A eso vino, esa es la función de Satanás. Y es el padre de mentira, engaña a las personas, las engaña. Usted va a ver muchas publicaciones
publicidades acerca de personas que sanan tal cosas. Cuando el hombre se fue de la casa o se fue la mujer, te lo traemos, lo amarramos, hacemos lo imposible. Por muy poco dinero podés ver la felicidad, podés ver nuestros trabajos garantidos, el 100%, muchísimas ofertas y mucha gente. Es muy triste, hermanos, y conocer y saber que gente de las iglesias acude, claro, desesperadamente, acuden a esas cosas y abren puertas, dan lugar a Satanás para que los destruyas, porque es mentiroso. Cristo dijo acerca de Satanás que es homicida. Homicida es una persona que mata, un homicida. ¿Cuántas personas tiene que matar para ser homicida? Con uno que mate ya es homicida. Y el diablo, Yeshua, habló acerca de él y dijo que era homicida desde el principio, desde Génesis, desde Bereshit. Entonces, cuidado, mucho cuidado, porque el diablo es mentiroso, el padre de mentira. Él engaña, esa es la función. Hurtar, matar, destruir. Eso es mucho cuidado, hermanos. Por eso la Biblia nos habla de la palabra, nos habla de una armadura para poder resistir: el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, calzado los pies con el apresto del evangelio, el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y reprendió Yeshua, claro, se enojó con los discípulos, le faltaba, ¿qué cosa? Fe. Y reprendió al demonio, Yeshua, el cual salió del muchacho. Y este quedó sano desde aquella hora. Es decir, que salió inmediatamente el demonio, porque conoce la autoridad, conoce el poder, conoce de identidad. Viniendo entonces los discípulos a Yeshua, aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yeshua le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Le voy a dar la bienvenida a mi querido hermano y un abrazo grande, Esteban Insaurralde, desde Buenos Aires. Dios lo bendiga, pastor, lo estoy viendo, estoy por comenzar, dice, una reunión en la célula. Un gran abrazo, mi querido Esteban Insaurralde, ahí en San Fernando, si mal no recuerdo. Te saludo y te bendigo. Me siento gozoso y me siento alegre que un discípulo, un hermano en la fe, y bueno, que permanezca y adelante en una célula enseñando la palabra del Señor. Eso va a traer buenos resultados, mi querido hermano, para tu vida. Un abrazo grande y me has alegrado realmente con tu mensaje. Un abrazo grande para toda la familia y que el Eterno te bendiga y te guarde siempre. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué dijeron los discípulos que nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Sabe que el ser discípulo es, ahí mi hermano va a coincidir, y todos los que estamos en las cosas de la fe, que estamos siendo trabajados, procesados en las cosas de la fe todos los días, sabemos que el discípulo tiene que estar, claro, sujeto en autoridad, y tiene que no solamente ser un oidor, porque como un alumno y aprendiendo y oyendo nada más, no. Llega un momento de la práctica que debemos, la teoría es muy linda, es muy buena, pero también es muy importante la práctica, ponerlo por obra. No solamente ser un oidor, porque te vas a engordar y vas a mucho conocimiento, pero tenés que ir a los bifes, tenés que ir a la práctica. Soy Estebanote, sí, Estebanote, un abrazo grande, Estebanote. Esteban, un abrazo grande, mi querido Esteban. Bueno, entonces los discípulos le preguntan: ¿por qué no? ¿Por qué? Por vuestra poca fe. Viste que los discípulos pedían en unos episodios anteriores, pedían que les aumente, ¿qué cosa? La fe. Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, mire, les da un ejemplo práctico, inmediatamente, va un ejemplo práctico, porque si tuviere fe como un grano de mostaza, que es el más pequeño de las hortalizas, y después un árbol,
La mostaza se hace un árbol aproximadamente 3 metros, 3 metros 50, y aún las aves del cielo vienen y anidan, hacen nido en ese árbol de mostaza, que era un granito tan pequeño como un grano de arena. Diréis a este monte, si tuvieras así un poquito de fe, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada, no, esto es muy importante para subrayarlo y atesorarlo en tu corazón. Nada os será imposible cuando hay fe. Ya te voy a explicar la fe. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mucha gente cree por ahí y dice, claro, el género de demonios. Sí, es cierto, hay distintas categorías, rangos de demonios. Hay principados, hay gobernadores. Esto habla en Efesios capítulo 6:10, de la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra gobernadores, principados, hueste de maldad en las regiones celestes. Está bien, pero esto, la falta de fe, es un gran problema. Que cómo se va a agregar acá el ayuno y la oración no es referente a los demonios, es a la falta de fe. Que necesitas ayuno, necesitas, para que la fe sea una fe auténtica, genuina, necesitas, porque fe, como vemos nosotros, y muchas veces pensamos es creer solamente, creer, pero no es fe eso. En una óptica hebrea, la palabra fe es emunaj, con H al final, emunaj. Y esa palabra emunaj tiene al menos 4 significados: creer, confiar, fidelidad y obediencia. No es solamente creer, porque los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Para nosotros, fe es creer, es confiar en Dios, en el Eterno, no en los hombres. Confiar, fidelidad, no un día sábado, un día domingo, un día más, no, todos los días. Nuestra fidelidad es todos los días. Y lo último es obediencia, obedecer al Señor. Eso es fe. Entonces, un conjunto de cosas, no solamente creer. Hay que meterse en las cosas espirituales, en las herramientas espirituales que ha puesto el Señor a nuestra disposición. El ayuno, la oración, como estamos viendo, para que salga todo lo que no sirve, todo lo que no es. Estando ellos en Galilea, Yeshua les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. La segunda vez que él aplica, el Señor, en este relato, en este libro de Mateo, segunda vez que va a hablar de su muerte y de su resurrección. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, el dinero, el impuesto del templo, y le dijeron, era un puesto, era obligatorio: vuestro maestro, le preguntaron a Pedro, vuestro rabí, vuestro maestro, ¿no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Yeshua le habló primero diciendo: el Señor sabe todas las cosas, hermanos, no lo podemos engañar. ¿Qué te parece, Simón? Mire, le va a dar una enseñanza, una alegoría. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? Pregunta, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Yeshua le dijo: luego los hijos están exentos. Tienes razón. De los extraños son los impuestos. Los hijos no pagan. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo, es una moneda. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Con eso, esto es algo sobrenatural. Claro, las cosas espirituales son sobrenaturales. Entonces, no nos podemos sorprender
porque vemos milagros, la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan, los muertos son resucitados. No nos puede sorprender esto, de que en la boca de un pez traiga un estatero y de esta manera, con este dinero, pagar las 2 dracmas, el impuesto del templo, que se acostumbraba pedir. Entonces, para el Señor nada es imposible. Pedro va a ser trabajado también. Muchos apuntan a esta actitud de Pedro. Dice, siendo un empresario de la pesca, ¿cómo puede ser que va a ir con una cañita nada más y va a estar ahí el primer pez? Bueno, ¿sabés que el pez simboliza viste que el primer símbolo de los cristianos era un pez? Eso nace de Jeremías, capítulo 16, versículo 16. Los pescadores, enviaré, dice pescadores. A los primeros creyentes, claro, se los asociaba a los peces. Por eso, hermanos, nosotros estamos, claro, para traer buenas noticias. Hemos sido pescados, vamos a poner, por el Señor, pero para buenas cosas. Hemos sido llamados para buenas cosas, para dar buenos resultados. Así que te animo en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, no sé a qué hora vas a ver el video, que le des una oportunidad al Señor, que medites en la palabra que es compartida, que busques en ayuno, en oración, aumentar la fe, aumentar la capacidad en tu mente, en tu corazón, para darle lugar mayormente a las cosas espirituales. Y no te distraigas con lo terrenal, con lo superficial. Pablo, el rabino Shaul, el apóstol Pablo decía, pongan la mirada en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, porque esas sí que son eternas. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom. Mañana, sí, si el Eterno así lo permite, seguimos con más. Claro, más y más palabra del Eterno. Shalom. Alejem.